La película de hoy, bueno, pensaba hacerlo a modo de curso, pero la verdad es que no da el tiempo, entonces voy a ir haciendo videos cortos. Esto básicamente es la continuación de un video en la cual voy a dejar un enlace que se hacía el ejercicio de recuperar los IDs de los elementos de una tabla. Hoy, a petición de algunos, vamos a hacer el ejercicio completo de eliminación y actualización de varios empleados ligando a una tabla en una base de datos. Vamos a hacer el flujo completo. Vamos a utilizar Database First. Vamos a hacerlo con Netcore, un proyecto MVC sencillito. Y pues lo que vamos a tener, el planteamiento es que vamos a tener una lista. Vamos a tener un campo que nos va a permitir decir si tenemos nuestros empleados activos o inactivos, o en este caso pues es una eliminación lógica o una eliminación física, es decir, borrar el registro totalmente de la base de datos. En este sentido, pues cabe mencionar que vamos a revisar varias formas de realizar esto. Una es con Dapper, otra es utilizando Entity Framework, en la cual vamos a eliminar, vamos a marcar un registro por registro, vamos a hacer la actualización uno a uno y vamos a hacer actualizaciones masivas. Este término me saca un poco de balance porque al decir masivo nos imaginamos 1000, 10,000 registros y pues ahorita vamos a trabajar con pocos registros que para eso no vamos a requerir una paginación, pero en siguientes videos vamos a revisar cómo paginar. Entonces pues vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer pues es trabajar con la base de datos. Una disculpa si no lo mencioné, vamos a trabajar con SQL Server. Vamos a necesitar el administrador de SQL. Si no lo tienen, pueden checar un video. Ahí tengo cómo realizar la instalación de las dos herramientas. Entonces nos vamos a base de datos, vamos a crear una, le vamos a poner empresa. Vamos a crear nuestra base de datos y les voy a dejar este enlace en Git para que puedan descargar este script. Y pues básicamente lo que vamos a hacer es crear una tabla. Fíjense, lo que estoy haciendo es indicar que voy a tener una tabla empleado con una columna empleado ID de tipo entero, el campo nombre y una columna que se va a llamar activo para decirme si el empleado pues está activo o no. Tengo una llave primaria que es empleado ID que es incrementable, va de uno en uno y por supuesto pues no es nuleable. Por otro lado, estoy agregando un constraint que le estoy diciendo que cuando agregue un empleado, si no estoy indicando si está activo o no, se agregue por defecto con el valor 1, es decir, activo. 0 va a decir que está inactivo. Entonces lo ejecutamos. Como les venía comentando, pues este no es un curso de un CRUD. Tengo algunos videos, tengo una lista que voy a dejar en los enlaces. También tengo un curso en Udemy para esta finalidad. Entonces vamos a poblar los datos a través del administrador. Básicamente son dos campos. El campo es activo, si ustedes no lo indican se va a llenar como uno, como activo. Entonces denle clic derecho a la tabla empleados. Si no les aparece, denle refrescar en database, denle refresh y en empresa busquen la tabla, el rubro de tablas y ahí le dan refrescar. Entonces ya con esto debe de aparecer el campo que diga la tabla empleados, le dan clic derecho y le dan editar. Den de alta algunos nombres. Para esta finalidad pues son ficticios, ¿no? Entonces no hay tanto tema. Lo que quiero es ejemplificar la funcionalidad. Yo voy a dar de alta unos 10. Ustedes pues los que gusten. La cuestión es tener elementos con lo cual poder hacer pruebas. Fíjense que ahí está indicando el campo es activo como nulo. No se preocupen, ahorita vamos a ver dónde está la magia, ¿no? Entonces, pues ustedes llenen sus campos, yo ya los llené. Conforme vayan dando enter y vayan bajándose, se darán cuenta que se está realizando la inserción. No es que tenga que hacerse un commit, se hace en automático.
Entonces le dan clic derecho y le dan seleccionar y ahí aparecerán los registros que ya dieron de alta con el campo desactivo como 1. Viene la hora de la acción, lo que nos gusta pues ya la programación. Entonces vamos a crear un proyecto MVC Core. Denle siguiente, pónganle el nombre que ustedes prefieran, seleccionen dónde lo van a dejar. Yo ya tengo mi carpeta, le voy a poner pues empleados app. La verdad que el nombre pues ahorita no me interesa mucho. Le voy a dar que coloque la solución y el proyecto en el mismo directorio. Siguiente, vamos a seleccionar Net6. Desmarcamos HTTPS porque ahorita no lo requerimos y le damos crear. Esta parte creo que para algunos ya es más que repetitivo. Lo que nos va a crear pues es un maquetado, una plantilla de MVC. Vamos a estructurar nuestro proyecto muy sencillo con una sola capa. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar la referencia Entity Framework Core. Me voy a saltar esta parte, la versión 6.0 nuevo. Vamos a crear nuestro proyecto muy sencillo, va a ser una sola capa. Vamos a agregar la referencia Entity Framework Core. Quería saltarme esta parte. La verdad es que ustedes pueden intentar instalar la versión 6.09, pero por temas de compatibilidad van a tener problemas. Entonces nos vamos a ir por la versión 6.03. Para agregarla en administrador de paquetes, vayan a examinar y busquen la referencia Entity Framework. Busquen la versión 6.03 y denle instalar. Vamos a necesitar otras 3 herramientas. Ya tenemos Entity Framework Core, nos falta Entity Framework Core SQL para indicar que vamos a trabajar con SQL Server. Denle la versión 6.03. Vamos a necesitar también Tools y Design. Entonces, por favor, agreguen las 4 herramientas y pues ahorita continuamos. 603. A ver, dejen ver si no me equivoqué porque traté de hacerlo rápido. Aquí en paquetes podrán ver cuáles son las que ya tienen instalados o en la pestaña de instalado. Entonces yo tengo Server Design, me falta la versión de Entity Framework Design y por último me falta Tools. Y le voy a dar la versión 6.03. Quería hacer el ejercicio de instalar la última versión y que me marcara el error y toda esa situación, pero pues alargaría más el video, ¿no? Entonces ahorita ya tengo las 4 herramientas de Entity Framework Core, las 4 dependencias, y pues lo que sigue es configurar la cadena de conexión. Quienes vienen del webconfig conocerán perfectamente que aquí había un archivo webconfig donde ustedes configuraban la cadena de conexión. Para este hecho se tiene un archivo que se llama app-settings, que aquí nosotros podemos configurar la cadena de conexión. Cuando se hace el release en este archivo, pues ustedes cambian los datos productivos y pues nada más. La cadena está formada por estos argumentos. Pues es el data source, el catálogo al cual se va a conectar el usuario ID, el password. Cabe mencionar que pues yo te estoy utilizando con el usuario SA, que no es lo recomendable, pero pues ustedes pueden utilizarlo para sus pruebas en su equipo. ¿Por qué lo digo? Porque me ha tocado ayudarle a cuates en los cuales pues tienen ataques que, bueno, ¿quién quiere intentar loguearse con el usuario sea el superusuario? Entonces, por favor, si ustedes tienen otro usuario, pues háganlo. Entonces ya tengo mi conexión string y lo que sigue pues es configurar las dependencias. Quienes vienen de Net5 se acordarán que había un archivo startup. Hay manera de trabajarlo o no en Net6, la verdad que hay una vertiente, pero vamos a trabajarlo con como está. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, en Net6 uniforman el archivo program y startup en uno solo. Eso es básicamente
la diferencia. Entonces, si ustedes quieren agregar la conexión a SQL Server, pues tienen que agregarlo aquí en Builder Service, pues indicar que van a trabajar con esta cadena de conexión que viene en el archivo app settings. Me está marcando error, perdón, porque antes de agregar esa cadena de conexión necesito mapear las entidades con las cuales voy a trabajar. Voy a dejar este comando, si no lo ven en la descripción del video, por favor, recuérdenmelo. Ya les comenté que construimos la base de datos. Lo que vamos a hacer es reflejar las tablas en clases en nuestro proyecto. Es decir, trabajando con el modo Database First. Lo que significa es que ya tenemos creada una tabla, una base de datos, y lo que queremos es reflejar nuestras clases a partir de dichas tablas. Entonces, por favor, váyanse a herramientas, administrador de paquetes, y en consola de administrador digiten este comando. Lo que estoy diciendo es que se conecte a este servidor, a esta base de datos con este usuario y este password, y lo que me va a hacer es generar una carpeta que se va a llamar entidades, donde va a mapear estas tablas. Entonces, pues ahorita lo que va a hacer es trabajar. Si llega a tener alguna situación me lo va a indicar, y si no, en caso contrario, van a ver en su proyecto, como estoy a nivel empleados app, me va a crear una carpeta de entidades. Si ustedes se pueden cambiar, si tienen bibliotecas de clases, pues cambiarse a esos proyectos y generar en ese punto pues sus clases. Fíjense cómo se ha creado, todo salió exitoso. Tengo una carpeta que se llama entidades, me ha creado la clase empleado, que es la tabla que nosotros creamos. Antes de ir a empresa context, permítanme indicarles que aquí nos está indicando que todo salió bien, nos está indicando de información potencialmente sensitiva en la cadena de conexión que nosotros indicamos, lo cual no me preocupa mucho porque está con versión de pruebas. Y lo que sí me interesa pues es que la columna es activo. Dice que la mapeó como una propiedad booleana no nuleable. Ok, esto es porque está tratando de hacer, acuérdense, cuando nosotros trabajamos con un manejador y estamos trabajando en código, se necesita tener un lenguaje en común. Es decir, por ejemplo, en SQL Server te va a decir, yo tengo el tipo dato bit. Recuerden que definimos a ese activo como bit. Sí, Char, tú dime, pues tú, mano, ¿qué tipo de dato tienes que me convenga, con el cual podemos entendernos? Entonces, pues lo que está diciendo es que el campo con el cual yo te puedo entender, pues es un booleano nuleable. Es así como me lo mapeó y digo, no tengo ningún problema. Entonces ya tenemos esta representación de los valores que tenemos en la tabla. Fíjense lo chistoso, el nombre es este tipo string nuleable. Pues bueno, es chistoso porque un string te acepta valores nulos, pero bueno. Entonces ahora sí vamos ya que tenemos mapeado, vámonos a empresa context. ¿Qué les comento? Aquí aparece la cadena de conexión que nos indicaba con el warning. Ustedes pueden borrarla sin mayor problema, pueden borrar de la línea 23 a la 28. No me interesa la verdad, porque no nos afecta para estos temas, pero bórrenlo. Luego estamos diciendo que en nuestro modelo vamos a mapear la entidad empleado, y esta va a ser match con la tabla empleado. Nos está diciendo los valores por defecto que ya se indicaba en SQL, que es 1 para el campo es activo y la longitud 40 para el campo nombre, que eso lo indicamos cuando generamos el script. Si ustedes quieren ver el script de nueva cuenta, den script table as create to, y en un nuevo script les va a aparecer cómo generarlo. Ahí van a encontrar que pues el campo nombre está definido como varchar 40. De hecho está en el menú izquierdo. Entonces, ya teniendo todo esto, le estamos indicando que tenemos una sobrecarga del método empresa context, donde le estamos diciendo que podemos alimentar en su constructor las opciones
cuando instanciemos y hagamos la inyección a este context. Este es nuestro context con el cual nosotros vamos a poder manipular las tablas finalmente. Entonces vámonos a Program y ahora sí vamos a agregar estas líneas. Permítanme. La configuración para que se pueda conectar a SQL Server. Aquí pues cambia el nombre. Se llama Empresa Context, que es el que tiene nuestro acceso, con el cual vamos a trabajar con SQL Server, que es lo que le estoy diciendo aquí. Y lo otro que estoy diciendo es que la cadena de conexión con la cual voy a estar trabajando en SQL Server lo va a tomar de la configuración y que busque la cadena connection string que tenga la llave connection. Si nos vamos a app settings, es lo que les indicaba aquí. Déjenme subirle un poquito el tamaño porque veo que él está un poco pequeño. Entonces fíjense cómo está la cadena. En Program ya agregué la referencia. Y ahora lo que sigue, pues vamos a empezar a construir nuestras consultas y después nos vamos al controlador. Entonces vamos a crear una carpeta que se va a llamar actualizaciones, o póngale negocio. Vamos a ponerle negocio, porque aquí vamos a tener nuestras reglas de negocio. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una interfaz que va a modelar el comportamiento de nuestra clase, que va a ser la consulta. En nuevo elemento busquen interfaz y pónganle actualización Entity Framework or EFC. Y aquí vamos a tener 4 métodos. Cópienos y ahorita se los explico. Lo que tengo es una eliminación física. Bueno, comenten los otros dos y ahorita los revisamos. Voy a tener una eliminación física y una activación. Ahora lo que sigue, vamos a crear un nuevo elemento que se va a llamar actualización EFC. Va a ser una clase. ¿Qué tiene de especial esta clase? Pues que va a tener la implementación de la interfaz. Va a tener la implementación de la interfaz y actualización EFC. Esto quiere decir que el modelado del comportamiento de estas tablas va a estar regido por esta interfaz. Es lo que nos está diciendo que no tenemos implementados sus métodos. Entonces ya con esto ya los creé. Bueno, el cascaron. Y recuerden que aquí en NetCore todo funciona por medio de inyección. Cuando nosotros arranquemos el home, vamos a tener la inyección y vamos a poder hacer uso del context, donde tenemos nuestro acceso a la base de datos. Entonces voy a declarar que voy a tener un context. Recuerden que se llama empresa context. Voy a hacer un constructor. Lo voy a inyectar desde el home, desde mi controlador cuando sea el momento. Y aquí ya lo voy a poder referenciar y trabajar con él. Ok, el nombre es distinto. Ya tengo en mi context, entonces ya puedo trabajar sin mayor problema. Fíjense que es muy sencillo. ¿Qué voy a hacer para la eliminación? Bueno, voy a decir que busque los empleados. Voy a tener este método que va a recibir. Va a recibir una lista de IDs. Esta columna de empleado ID que tengo aquí. Voy a recibir y voy a trabajar con estos empleados IDs por medio de una lista de enteros. Esa es la idea. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir al context y le voy a decir que busque sobre la tabla empleados y me traiga aquellos empleados que coincidan con la lista de enteros que yo tengo.
¿Cómo lo hago eso? Pues estoy diciendo que si la lista de enteros contiene el elemento empleado ID que estoy evaluando en cuestión, pues me lo aparte del rebaño, ¿no? Y con todos estos elementos voy a hacer una lista. Esto es todo lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo que me busque en la tabla de empleados aquellos elementos que tengan incluido este empleado ID y me haga una lista. Y fíjense que es sencillo. Voy a decirle que se vaya al context y en la tabla de empleados remueva un rango de elementos que está dado por estos empleados que aparte. Y finalmente salvo. Y ya, es todo lo que tengo que hacer. Fíjense que el remove branch me ayuda mucho porque ya no tengo que ir elemento por elemento. En otro caso tendré que hacer un for each sobre cada empleado que tenga en ese subconjunto que tengo en empleados. Y pues eliminar uno a uno. ¿Cómo? Pues utilizo el remove y le digo que borre al empleado en cuestión. Entonces, fíjense cómo esta es la eliminación uno a uno y este es el remove por rangos. Lo dejo comentado por si quieren practicar con la eliminación uno a uno, pues así sería. Ahora, la eliminación física, perdón, discúlpenme. Esta es la eliminación física y esta es la activación. Si recuerdan cómo mapeé mis entidades, si el día de mañana se agrega otra tabla, ustedes ejecutan el mismo comando con el cual creamos estas clases y lo que le va a hacer es sobreescribir las clases. Habrá que solucionar algunos errores si es que hubo una refactorización. En otro caso el cambio será transparente. Ya tengo la eliminación física de los registros. ¿Cómo hago la eliminación lógica o la activación? Fíjense que ¿qué tiene en común esta situación? Cuando yo activo un empleado, paso de desactivo a activo, es decir, de 0 a 1. Y cuando lo inactivo pasa de 1 a 0. Entonces solo está cambiando de estado de falso a verdadero y de verdadero a falso. Entonces esto va a ser la clave, pues para evitarme mucho código, ¿no? No mucho código, sino hacer un método en lugar de dos, ¿no? La idea es que ustedes cuando codifican una funcionalidad les pueda servir para ambas cosas sin tener mucha acoplación de código. Entonces le voy a decir que de dichos empleados, aquí sí tengo que hacer uno por uno, pues ¿qué hago? Y le voy a decir que el campo es activo, va a cambiar al valor contrario. Y finalmente pues voy a salvar los cambios. Entonces fíjense cuál fue la situación. Que solo estoy cambiando de activo a inactivo o de inactivo a activo. Dependiendo de qué, de la acción que detone el controlador. Pues lo único que voy a hacer aquí pues es cambiar de estado. No tengo alguna lógica adicional. Y pues es todo. Ahora, lo que sigue, que quería mostrarle todos los errores que se pueden suscitar, pero voy a evitarme para hacerlo no tan largo. De por sí creo que va a quedar un poco largo. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer, pues es inyectar en mi archivo program estos archivos para que cuando ejecute la aplicación, pues pueda tener acceso a estos métodos que se tienen en estos archivos. ¿Cómo hago la inyección? Pues en el archivo program le tengo que indicar que voy a utilizar estos servicios y esto es lo que le estoy indicando. Quisiera hablar sobre el ciclo de vida de AppScope, AppSingleton, pero lo voy a hacer en otro video, también en el curso que tengo de MVC en Udemy, que ustedes pueden checar en mis videos, hablo a detalle de todo esto. Entonces ya tengo la inyección. Ahora sí, vámonos al home. En home controller vamos aquí a hacer nuestra vista del servicio. Primero vámonos a chart, a layout. Vamos a trabajar un poco con este layout y
Lo primero que voy a hacer es agregar la referencia a jQuery. Lo voy a agregar después de los estilos. Aquí lo voy a agregar. No voy a agregar una vista adicional, voy a trabajar con el home. Entonces todo esto que es el header lo voy a eliminar. No me interesa tener un menú de opciones, entonces por eso lo quité. Tampoco me interesa este footer, lo voy a quitar. Lo voy a dejar lo más simple posible. Y lo que voy a hacer pues es crear un archivo en la carpeta www.root en JS y le voy a llamar pues peticiones. Aquí que voy a tener todo mi código JavaScript. Entonces busquen aquí archivo JavaScript y pónganle peticiones. Ya teniendo esto, pues ya puedo referenciar al archivo aunque no tenga nada. Digo, no hay ningún problema, no tiene nada, pero ahí está. Tengo la referencia a jQuery y porque lo voy a necesitar, y tengo la referencia a este archivo. Ya teniendo esto, vámonos a peticiones, y en peticiones voy a tener el siguiente código. Voy a tener mi petición Ajax, claro está, para conectarme al controlador. Si quieren checar más a detalle cómo está esto de esta petición, les voy a dejar un link al video donde explico todo esto, esta función. Pero básicamente lo que estoy haciendo es recibir a qué controlador voy a conectarme, qué le voy a enviar y qué voy a hacer con el resultado. Si este callback es una función, le voy a enviar el resultado a dicha función. En otro caso, si este callback es un elemento HTML, voy a renderizar en él el resultado de esta petición. ¿Qué es? ¿Qué es lo que me va a dar? No me interesa. Lo que voy a hacer es posicionar sobre él el resultado. Entonces vámonos al home y lo que vamos a hacer pues es crear nuestra lista de elementos. Entonces lo primero que vamos a hacer pues tenemos que inyectar el context. Bueno, tenemos que hacer la inyección para poder trabajar con el context. Tenemos un proyecto de una capa, entonces sin mayor problema aquí puedo decir que voy a trabajar con empresa context y pues pónganle context. Lo otro que necesito es tener la referencia a actualización FC. Entonces también lo voy a referenciar. Y en el constructor pues voy a asignar. Aquí se está quejando por los namespace. Entonces basta con que pasen por el foquito y le dan agregar para que agreguen la referencia hasta arriba. Entonces ya teniendo todo esto, lo que sigue pues ya es básicamente pues asociar el valor. No hay más, ¿no? Tengo el context y tengo ahí actualización FC y hago la asignación. Entonces ya teniendo todos estos elementos voy a crear un método que se llama lista. ¿Saben qué? No me gustó. Ok. Que tenía algo de código aquí y eso no es muy bueno. Entonces vamos a agregar otro método en actualización. Antes de eso me falta crear otro elemento que son los DTOs. Entonces en empleado app denle agregar nueva carpeta, denle DTOs, no, póngale transporte. Aquí que vamos a tener, vamos a tener nuestros elementos DTO, Data Transfer Object, que son las clases que nos sirven para comunicar nuestros elementos de base de datos con la capa de presentación. Son archivos planos que no tienen ninguna lógica, pero nos sirve para conectar.
sin tener referencias a relaciones, llaves, etcétera. Son archivos que pues no tienen ninguna lógica en particular. Y el contenido, dejen volver a generarlo, creo que me equivoqué. Denle clic derecho, agregar, nuevo elemento, busquen clase y denle empleado de DTO. Entonces el contenido de esta clase va a ser la siguiente. Voy a hacer un mapeo, va a parecer redundante, pero fíjense que no. Estoy diciendo que esta clase empleado va a tener un empleado ID, un nombre empleado y un tipo de campo si es activo. Y que tiene de especial, cada uno tiene un display name y si es requerido o no. Esto me va a servir para cuando pinte la vista, pues ahí lo voy a tener. Entonces, ya teniendo todo esto, ahora sí vamos a crear nuestra consulta. Entonces vamos a tener un método que va a ser de tipo ok, vámonos a y actualización FC, perdón. Aquí vamos a agregar el método que va a regresar una lista de empleados y pónganle lista empleados y por circunstancias de la vida voy a tener un entero que me va a decir qué elemento va a ser el que voy a escoger. Le voy a poner selección. Entonces ya teniendo esto, ahora sí vámonos a guarden esta clase y vámonos a actualización de FC. Se va a quejar, sí, con justa razón, porque dice no tengo este método implementado. Le voy a decir que lo implemente. Vamos a ver dónde lo agregó, hasta abajo. Entonces aquí lo que voy a tener pues es una consulta de los empleados. Y voy a regresar esta lista de empleados. Y aquí voy a cambiar el context. Les explico un poco. Lo que estoy recibiendo es un entero que este va a venir desde el front, desde mi selector de opciones y va a tener el valor -1, 1, 0. Si el valor es -1, quiero que se traiga todo el conglomerado de empleados, no importando si está activo o no. Si la selección es 1, estoy diciendo que si selección es 1 y si uno es distinto de 1, me traiga aquellos que están inactivos. O sea, es una lógica inversa. Lo que yo quiero es que cuando me presente el listado y seleccione la opción de activar, me traiga los empleados inactivos. Por eso estoy volteando la condición con este distinto en lugar de una igualdad. Entonces, cuando yo quiera inactivar, esta consulta me va a traer los empleados activos para mostrar cuáles puedo desactivar. Y esa es la idea. Entonces, le estoy diciendo que me traiga aquellos empleados. Si es activo es null, pues tráete todos. Y si no, pues tráete aquellos empleados que coincidan con esta asignación. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Espero quede claro y si no, ahorita que hagamos la ejecución se entenderá más. Y ahora sí, lo que vamos a hacer pues es un método que va a regresar una lista de empleados. Entonces en iActionResult vamos a tener una acción que se va a llamar lista, que va a recibir un entero que se va a llamar selección y que por defecto va a valer -1. Es decir, si yo no le indico desde la vista el valor, va a tener por defecto 1. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es irnos a la consulta y actualización NFC y le vamos a decir que me dé la lista de empleados.
Y con esto voy a construir una vista. Entonces le voy a decir que regrese, pero una vista parcial. ¿Por qué? Porque esta vista la voy a incrustar en otra vista. Por eso le estoy diciendo que regrese una vista parcial. Ya que tengo esta lista, lo que le voy a decir es que construya la página. Le voy a decir que agregue una vista. Fíjense, le estoy dando en vista de Razor, le voy a dar agregar. Le voy a decir que se va a llamar lista, el nombre de la vista. Voy a tener una plantilla. Voy a seleccionar un listado porque quiero listar los elementos. Y le voy a decir que voy a tener como elemento empleado DTO. Y le dan agregar. Esto es lo que les va a crear cuando ustedes crean una plantilla. Pueden crear una plantilla totalmente vacía, pero cuando ustedes seleccionan que lo construya con un modelo o con cierto patrón, ya les construye un maquetado que puede que les ayude. De todas maneras, yo voy a sobreescribir el maquetado. Solo quiero que vean ahorita que construya la vista, pues cuál es el resultado. Entonces el resultado pues es este listado de elementos. Está iterando sobre una tabla, pero pues la verdad es que pues quería mostrarles cómo, pero voy a cambiarlo. Y lo que estoy diciendo es que, fíjense, desde el home estoy enviando una lista de empleados de tipo empleado DTO. En la lista estoy iterando, le estoy diciendo si el model, lo que me estás enviando es distinto de nulo y el contador, el número de elementos es mayor que 0, voy a iterarlos. En otro caso, pues no hay empleados. Voy a mostrar no hay empleados. Entonces construyo una tabla donde voy recorriendo elemento por elemento y lo que cabe mencionar es que estoy agregando un input de tipo checkbox que le estoy diciendo que cuando hagan un clic llame a este método que se llama configura opciones, que todavía no lo creo, no se preocupen. Le estoy agregando una clase input check empleado, que esta me va a servir más adelante, y le estoy diciendo que el ID que va a tener este input va a ser el empleado ID. Ok, entonces ya tengo la lista de empleados. Me voy a ir al index y vamos a trabajar con mi página personal, que diga mi página principal. Entonces aquí tampoco me sirve esto. Y lo que voy a tener es el siguiente maquetado. Se los voy a explicar y se los voy a presentar. Entonces lo que estoy diciendo es que voy a tener un div de tipo car con un car header donde voy a tener mi lista de empleados. Tengo un selector de opciones. Mis opciones son eliminar, desactivar, activar. Y aquí es donde viene lo que les decía, el -1, el 0 o el 1. Y cuando hago el cambio de selector, voy a llamar a esta función cambio selector. Y el ID de este selector se va a llamar selector opciones. Por otro lado, tengo un botón que se llama aplicar, que cuando yo haga clic va a llamar a esta función aplicar acción, que va a tener esta clase y este ID. Lo tengo deshabilitado. ¿Cuándo se va a habilitar? La idea es que se habilite cuando tenga un elemento del checkbox marcado. Y tengo un div aquí, tengo con un class car body y un ID que se llama tabla de resultados. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo presente la página se llame esta vista parcial que acabo de crear, la lista, y sobre este div que tengo ahí, este div que se llama tabla de resultados, pues presente la lista. Entonces lo primero que voy a llamar, voy a crear un método que se llama cambio selector. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En esta función, por si acaso el método de botones option no tiene el atributo disable, se lo estoy agregando. Y me interesa saber cuál es el valor del selector de opciones. ¿Cómo sé qué selección está
seleccionada, valga la redundancia, le doy selector opciones.val y esto me va a decir -1, 0 o 1. Y esto va a ser el modelo que voy a enviar al controlador, el valor selección. Entonces lo último que sigue es llamar al método carga empleados, que es lo que me va a traer el listado. Entonces aquí le estoy diciendo que se vaya al home, a la acción lista, que le envíe al modelo como modelo la opción seleccionada y los valores que traiga esta vista me los renderice en tabla de resultados. ¿Quién se encarga de todo esto que estoy diciendo? Pues la petición Ajax que le estoy comentando. Les repito, el callback es la función que se va a ejecutar o el elemento HTML donde se va a mostrar el valor. ¿Cómo diferencio si es uno u otro? Con este type of me está diciendo si es una función o no. Entonces vamos a probar. Hasta este momento se debería demostrar pues la lista de empleados, que en este momento no está vacía. Entonces fíjense lo bonito, ya tengo recuperado desde la base de datos la lista de empleados. Yo di de alta 10 empleados, pues aquí están. Me puedo ir a la tabla y le voy a decir que cuántos empleados tengo. Son 9, perdón, y aquí me los está indicando. Como les comentaba, no tengo un paginador. Yo creo que es el siguiente video que voy a hacer, cómo paginar los resultados. Pero ya están presentando la información desde base de datos. Si yo le doy cambio a desactivar, debe de ir al controlador. Selección va a valer 0, es decir que di la opción de desactivar, entonces me debo de traer los empleados que están activos. Y entonces por eso tengo este operador distinct, porque le estoy diciendo que se traiga aquellos empleados que están activos y me los presente. Si quiero activar, pues voy a traer aquellos empleados que están inactivos, no hay empleados. Entonces voy a regresar a eliminar y voy a marcar algún elemento. Pero ¿qué pasa? Que el botón aplicar no se está habilitando. ¿Eso por qué? Pues porque nos falta asociar la lógica para el comportamiento de este botón. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el método configuración opciones. Configuración opciones. Dejen ver tantito la lista, que es el evento que también se va a disparar cuando seleccionen el elemento input de tipo checkbox. Cuando yo marque o desmarque un elemento, se va a detonar esta función que se llama configura opciones. Entonces, ¿qué tiene de especial esta función? Pues que necesito saber cuando se marque un elemento se va a activar el botón. Si no hay ningún elemento marcado, pues no se va a activar. ¿Y esto cómo lo hago? Pues le digo, para eso le asocié una clase a los elementos. Le puse input. Fíjense cómo me voy a lista y le puse input check empleado. Entonces esto me va a servir para decirle que me traiga los elementos con esta clase. Fíjense el punto es para decir que esta clase, si tengo una almohadilla quiere decir que voy a consultar por ID, pero si tengo un punto es por la clase. Digo que me dé los elementos con esta clase y que me filtre aquellos que están seleccionados. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Posterior a ello, lo que voy a decir es que si el conteo es mayor a 0, el botón de aplicar, que tiene el botón opciones, fíjense cómo le puse el ID botón opciones, me lo va a habilitar, le va a quitar el atributo disable. En otro caso, puede ser que marque un elemento y luego lo desmarco, pues necesito regresarlo a deshabilitado. Entonces, si vuelvo a ejecutar, ya con esto debo de tener la lógica para
poder marcar o desmarcar un elemento, que ya para poder aplicar. Entonces la idea es que cuando yo haga esto, el botón se va a deshabilitar o a habilitar. Entonces ejecuto la consulta, me va a presentar los resultados, marco, algo faltó. Dejen ver qué fue lo que falló. Es muy importante mostrar los errores porque de los errores ajenos aprendemos. Fíjense que está diciendo que configura opciones no está definido y eso es correcto porque yo le puse configuración opciones. Entonces vuelvo a ejecutar y ya no debe de haber tema. Lo último que faltaría pues es, ya teniendo habilitado el botón, pues ya hacer la actualización. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a esperar que se presenten los resultados. Marco, fíjense cómo ya se habilitó el botón. Desmarco, se debe de deshabilitar. Marco, se habilita. Cambio el selector, se debe de deshabilitar. Y todo va bien. Ahora lo que me falta pues es finalmente ya hacer la persistencia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Es cuando yo diga que oprimo el botón opciones, voy a llamar a la función aplicar acción. ¿Qué es lo que requiere hacer? Recuperar los IDs. Entonces, permítanme copiar un código y se los explico. En el video pasado nosotros aprendimos cómo recorrer los elementos. Y es lo que estoy poniendo aquí en este código. Le estoy diciendo que los empleados seleccionados van a ser aquellos que en el input check empleados estén marcados, y por cada uno de ellos voy a ir concatenando y armando una cadenita larga con los IDs. Y aquí solo estoy diferenciando si ya tengo un elemento, separar el siguiente por una coma o asignarle el valor que ya tengo, el valor que estoy evaluando. Entonces, hay una manera más elegante de hacer esto que no lo mencioné en el video pasado y es lo que tenía pendiente. Esto lo puedo hacer de forma más elegante, todo en unas cuantas líneas, hacer la recuperación de elementos y concatenarlo en una sola cadenita, pues utilizando la función map. La función map yo le puedo indicar cuál es el comportamiento que quiero que haga con estos elementos y ya no tengo que hacer la iteración con el each. Entonces le estoy diciendo que me recupere para cada elemento el atributo ID y lo vaya concatenando, y al final todos los que aquí le estoy diciendo que me dé todos los elementos, el atributo ID de todos los elementos que estén marcados, y al final todos ellos me los concatene separando cada elemento por una coma. Fíjense qué bonito que exista este tipo de funciones, ¿no? Entonces, lo que voy a llamar es al modelo y le voy a decir que me mande los elementos seleccionados, la acción que voy a hacer, y voy a llamar a la función, a la acción actualización. Fíjense cómo aquí le estoy pasando el modelo y le estoy diciendo que llame a la función cambio selector. ¿Para qué? Para cuando me haga la actualización de empleados, me recargue la lista de empleados con la acción ya realizada. Entonces, esto es lo bonito. No le estoy mandando un elemento HTML como aquí, le estoy mandando que llame una función para que recargue la lista de empleados. Entonces vámonos al home y vamos a crear este método que se llama actualización. Fíjense que cuando yo envío desde la vista, estoy mostrando, estoy iterando, estoy trabajando con una cadenita de IDs. Recuerden que cuando hago la actualización, cuando hago la eliminación, estoy trabajando con una lista de empleados, en la lista de enteros. Entonces, ¿cómo puedo
transformar ahora estos IDs en una lista de enteros, pues puedo utilizar array convert all. Te estoy diciendo la cadenita que me la separe por medio de las comas, y todo esto perrata me la convierta en una lista de enteros. Y pues esa lista es la que voy a enviar a la eliminación física o a la activación. Vamos a ver que haga la situación, y pues ya con eso estaríamos haciendo la actualización, la activación y eliminación. Entonces vamos a eliminar un empleado porque no tengo muchos elementos, y vamos a hacer la activación. Ya voy a quitar este punto de espera, punto de depuración, ya no me interesa. Voy a eliminar, primero voy a desactivar. ¿Puedo desactivar? No. ¿Puedo activar? Perdón, ¿puedo desactivar? Sí, voy a desactivar al empleado 1 y 2, es decir, los voy a mandar como inactivos, y le doy a aplicar. Entonces voy a hacer la activación. Digo que sí, que haga la depuración paso a paso. Esa cadena que vieron ustedes cuando entró al context ya no me sirve. ¿Por qué? Porque cuando la va a leer desde el archivo app settings. Entonces, como les comenté, borran esta línea de la 20 a la 24. Entonces, aquí ya me recuperó los empleados con los IDs que les di, el 1 y 2. ¿Qué empleados son? Pues aquí puedo pasar sobre empleados y me va a decir que es el empleado con nombre Adrián y el empleado con nombre Pánfilo. ¿Y qué va a hacer? Si está en true, lo va a pasar a false y va a salvar. Entonces lo voy a soltar, y lo que va a hacer es recargar la página. No sé si me la recargó o no, ahí tengo duda. Desactivar, sí me la desactivó, me la recargó, pero no me di cuenta. En activar tengo 2, en desactivar tengo 7, entonces voy a activar para ver que sí lo haga. Sí me lo está recargando. Entonces tengo 8 empleados activos y tengo un empleado inactivo. Entonces voy a eliminar el empleado 1, Adrián. Entonces le doy a aplicar. Lo que va a hacer es la eliminación física, es decir, va a eliminar el registro de la tabla. Entonces ya tengo 8 empleados. Si me voy y le doy consultar, voy a encontrar que ya no existe el empleado Adrián. Y esto es correcto. Entonces aquí terminaría el ejercicio y todo feliz. Lo que quiero enseñarles pues es cómo hacer una actualización masiva, que no me gusta la palabra, digamos una actualización de varios elementos. Entonces, para hacerlo en un solo paso, ustedes pueden hacer, recuerden que estoy recibiendo una cadena desde el front con los IDs. Entonces permítanme descomentar aquí en la interfaz estos dos métodos, y lo que voy a hacer es el comportamiento para estos dos. Entonces en actualización FC se va a quejar, voy a copiar estos métodos y se los explico. La idea es lo mismo, o sea, pero lo que estoy teniendo aquí es una cadena de ejecución, un comando de SQL. Entonces, ¿qué es lo especial? Necesito agregar la referencia Entity Framework Core para que no se queje y ya me pueda reconocer el comando, bueno, la sentencia execute SQL raw. Con esto lo que yo puedo hacer es la ejecución de un comando de SQL desde mi aplicación. A algunos les sonará Dapper, la verdad es que sí. Le estoy diciendo que elimine los empleados donde empleado ID tenga los empleados que aquí vienen, y aquí este update lo que me está haciendo es cambiar el estado de activo a inactivo o de inactivo a activo. Este operador que tengo con el gorrito es lo que está haciendo.
Entonces se los voy a ejemplificar. Voy a tomar esta cadena y fíjense, si ahorita todos están con 0, 1, 1, cuando haga yo este update se van a voltear. Entonces si yo le doy consultar, van a ver que los que estaban en 1 pasaron a 0 y los que estaban en 0 pasaron a 1. Si lo vuelvo a ejecutar, se van a voltear. Entonces es lo que estoy haciendo aquí en este comando. Y pues esto me va a permitir que ya no necesito hacer ningún tratamiento con el string que estoy enviando desde el home. Ya no necesito hacer el split, porque ya puedo manipular una cadena y ejecutarla directamente. Y así, no importa el número de elementos, lo voy a poder ejecutar, pues tal cual con el manejador de base de datos. Entonces, algo muy importante que hay que mencionar es cuando ustedes hacen un query string, que es lo que estoy haciendo, y ejecutarlo, tengan mucho cuidado con la inyección SQL. Tengan mucho cuidado. La inyección SQL básicamente son ataques que les permiten obtener información a los hackers, a los maliciosos, digamos, a través de manipulación de las cadenas de entrada con los cuales ustedes forman el query string. En este caso no aplica, y eso quiero explicarlo en otro video más a detalle, cómo hacer la inyección SQL. Pero les anticipo que tengan cuidado, que en esta cadena no puedan ser manipulada a través de los parámetros que ustedes van concatenando, para que aquí se pueda obtener información de tipo sensible. Entonces, en este punto ya hice la activación y desactivación de forma masiva. Fíjense cómo puedo desactivar los 4 de un jalón con una sola sentencia. Entonces ejecuto este comando y ya no tendrá ningún empleado activo. Todos son para activar. Este código que acabo de hacer me va a servir mucho, pues, para ejemplificar cómo trabajar con Dapper, que es el último ejercicio que les quiero mostrar. Entonces, en administrador de paquetes, denle Dapper, por favor busquen Dapper. En examinar, perdón, porque yo lo estoy dando en instalado, y seleccionen el proyecto donde se va a instalar y pues instálenlo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es váyanse al archivo program. Fíjense cómo la verdad es que el ejercicio es muy simple. Lo que nos llevamos tiempo pues es en hacer todo, plantear toda la historia, todo lo que hay que hacer pues para llegar al punto que necesitábamos. Entonces voy a crear un context que se va a llamar Dapper Context. Entonces me voy a entidades y aquí voy a crear mi contexto para utilizar Dapper. Entonces Dapper, fíjense que está muy competitivo, nos permite hacer lo mismo que Entity Framework. Se clasifica como un micro ORM, pero tiene el potencial de los grandes ORM, que son herramientas que pues nos permiten diseñar las clases totalmente a partir de una base de datos creada, o al revés, ¿no? Entonces pues Dapper sí viene con todo el power. Entonces pues vale la pena conocerlo, ¿no? Hay muchos ORMs, no quiere decir que sean los únicos, pero sí de los más que están más en boga, ¿no? Entonces fíjense cómo estoy haciendo la referencia y a Dapper Context. Esto lo que tiene mi clase son dos elementos donde tengo la configuración y el connection string. El connection string va a viajar desde el app settings. Cuando yo haga la inyección desde el program, voy a tener la cadena de conexión y voy a poder hacer la consulta. Entonces todo eso estoy haciendo en estas líneas.
En Program pues ya tengo la asociación a Dapper, y lo que sigue pues es crear los servicios. Entonces yo creo voy a hacer que se suscite un error a propósito, y ahorita les enseño a resolverlo. Entonces vamos a crear nuestra interfaz que se va a llamar y actualización Dapper. Entonces denle agregar nuevo elemento y seleccionen interfaz y pónganle y actualización interfaz y actualización Dapper. Lo que vamos a tener aquí son dos métodos, que va a ser la eliminación física y la activación. Lo siguiente que hay que hacer pues es crear la clase que va a implementar estos métodos. En negocio denle agregar nuevo elemento y seleccionen por favor en clase, indiquen el nombre actualización Dapper. Entonces voy a seleccionar clase y le voy a dar actualización Dapper y le voy a decir que esta clase implementa ahí actualización Dapper. Entonces lo siguiente que voy a hacer pues se va a quejar por los métodos no creados, no implementados. Entonces le doy crear y finalmente tengo que hacer la inicialización del context para poder trabajar. Hago la referencia a Dapper context que acabo de crear y el método de activación y eliminación me va a servir lo que hice en actualización EFC. Estas dos cadenitas me van a servir mucho, las voy a copiar a actualización Dapper. No vi que copié la eliminación física, entonces esta la voy a copiar acá, y la otra cadena, por si no se alcanza a ver, déjenme darle enter y voy a copiar el de activación. Fíjense que es la misma cadenita y es el mismo principio. De igual forma pues tener cuidado con la inyección SQL, y lo que voy a hacer es tener un método que va a ejecutar este query string. ¿Y qué va a tener este query string? Pues básicamente la conexión a la base de datos y la ejecución del comando que nosotros queremos ejecutar. Valga la redundancia, perdón, ando pensando en mil cosas. Entonces ya con esto ya tengo todo para utilizar Dapper. Y lo último que me falta pues es hacer la inyección de este servicio. Entonces le estoy diciendo que voy a trabajar con mi actualización Dapper. Lo estoy dejando todo ahí pues para que a ustedes les sirva. Pueden comentar o descomentar lo que ustedes les requiera. Ok. Entonces lo último que sigue pues es utilizar y actualización Dapper en lugar de y actualización FC, y lo voy a cambiar. Tengo un curso en Udemy donde hablo sobre la inversión de control, inyección de dependencias, entonces les recomiendo echen un ojo para saber cómo trabajar con uno o varios orígenes de datos, ¿no? Entonces ya tengo todo, lo voy a ejecutar y debe de fallar. Eso es lo importante. Quiero que falle para que vean cuál es el error. Fíjense lo que me está diciendo. Dejen copiar este error y les explico. Me está diciendo que no reconoce, no puede resolver el servicio y actualización Dapper. Y esto es correcto. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo la inyección en Program. No lo puedo utilizar. Entonces,
hay que irse al archivo program y eso es lo interesante. En el Inter, ustedes cuando están programando, pues nos enfrentamos a bastantes errores que cuando solo conocemos el Happy Park, pues no sabemos resolver pues los escenarios erróneos, ¿no? Y eso es un craso error, porque si nos enfocamos solo a los escenarios bonitos, pues cuando se nos presenta algo difícil, pues se nos complica la solución. Entonces voy a eliminar 2, voy a aplicar. Ahora se va a conectar con Dapper, va a ejecutar, lo voy a soltar y va a recargar la lista. Ya eliminó. Voy a desactivar, no, voy a activarlos y voy a activar 4. Vamos a ver que estén inactivos. Si efectivamente todos están inactivos, entonces voy a activar 4. Le doy a aplicar, ejecuto y pues tengo 2 desactivados, tengo 4 para activar. Fíjense que aquí la lógica está al revés. Este checkbox, este selector me va a traer los elementos que tienen el estado al revés. Pues sí, si no podría aplicar la acción, ¿no? Si quiero activar, necesito traer los inactivos, y si quiero desactivar, necesito traer los activos. Entonces, pues espero que este video les ayude mucho. Quedó un poco largo, por eso trato de no hacer escenarios completos, pero pues espero que sea muy productivo para ustedes. Un saludo y gracias.